¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión especial en la que le tenemos toda la actividad legislativa en ambas cámaras del Congreso. Esta semana la Cámara de Diputados realizó sesión solemne para entregar la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y legisladores de 1913. Además le presentamos las comparecencias de los titulares de Sedesol y Segov ante legisladores con motivo de la glosa al primer informe de gobierno. Quédese con nosotros, comenzamos. En sesión solemne, la Cámara de Diputados otorgó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y legisladores 1913 a Pedro Fernando Landeros Verdugo, presidente de Fundación Teletón. La cobertura nos la presenta Isabel Uribe. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Cámara de Diputados otorgó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y legisladores de 1913, correspondiente al segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, a Pedro Fernando Landeros Verdugo, fundador presidente de Teletón México. El presidente de la comisión dictaminadora explicó los motivos del reconocimiento. La voluntad, el ejemplo, la transparencia y el compromiso de Fernando Landeros ha logrado congregar a diferentes instituciones del sector público, privado y medios de comunicación. En sesión solemne, el presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya, impuso a Fernando Landeros el galardón. El recipendiario subrayó que el esfuerzo colectivo permitió que su causa a favor de los niños con discapacidad convirtiera a Fundación Teletón en la institución de rehabilitación más grande del mundo, con 21 centros y una universidad. Mi lucha es porque ellos sean visibles. No son minusválidos. Mi lucha es porque ellos sean justamente valorados. Mi anhelo es que nadie tenga que verles hacia abajo. Mi anhelo es que ellos tampoco tengan que vernos hacia arriba. Mi anhelo no tiene nada que ver con caridades ni con lástima. El galardonado recordó que en el país hay más de 10 millones de personas con discapacidad. Lo que tenemos tiene sentido solo si es para compartirlo con alguien, si es para sumar nuestra voz a la de ellos y que su corazón sea escuchado por todos, si es para ver por el otro, caminar por el otro, caminar junto al otro y vivir con el otro. El presidente de la mesa directiva enumeró los motivos por los que la Cámara de Diputados entrega una medalla, recordando al diputado Eduardo Neri. En resumen, 2 eventos nos convocan: el heroísmo de Eduardo Neri con los legisladores de 1913 y el reconocimiento del trabajo solidario de un gran mexicano. Pero en realidad corresponden ambos a un solo propósito: entender que lo que hoy requiere México son voces valientes y ejemplos vibrantes. Y finalmente, sin dejar de lado los hechos ocurridos hace 100 años en 1913, destacó el papel que tiene hoy el Parlamento mexicano. Que el Parlamento reúne adversarios políticos, pero para que emanen acuerdos. Que el eje de la teoría democrática está en el entendimiento correcto entre el legislativo y el ejecutivo, entendimiento que no es la obstrucción que por momentos enfrentó Madero, pero mucho menos la subordinación que pretendió Victoriano Huerta. En el marco de la glosa al primer informe de gobierno del Ejecutivo, compareció la titular de Sedesol ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género. La Comisión de Asuntos Indígenas, presidida por la diputada del PAN, Eufrosina Cruz Mendoza, hizo referencia a las víctimas de Ingrid y Manuel. Reiteró que, como cada fenómeno natural, los ciudadanos de escasos recursos siempre son los más afectados, en particular los de las comunidades indígenas. Cuestionó a la funcionaria sobre la cruzada contra el hambre y los subejercicios, que a decir de la legisladora son sinónimo de discriminación. Que tampoco debe convertirse en una caja negra de opacidad que justifique el subejercicio, porque los pueblos indígenas el subejercicio significa nuevamente el retraso de otros 10, 20 años. La simulación en el trato igualitario y la falta de acceso oportuno de nuestros pueblos originarios a los programas de desarrollo social es un acto de injusticia.
Posteriormente, la diputada del PRD, Marta Lucía Mitcher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, recordó los resultados de la Coneval sobre los índices de pobreza en México y sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, y cuestionó a la funcionaria sobre la efectividad del seguro de vida de mujeres jefas de familia, mismo que a decir de la legisladora solo atiende el 20.7% de este sector. ¿Cuáles son los indicadores con los que se va a evaluar la pertinencia y el éxito de este programa? Porque pareciera que las madres solas, de las que 50% se encuentran en situación de pobreza multidimensional y 20% en pobreza extrema, según el Coneval, parece ser que las mujeres van a valer más muertas que vivas. Luego de jurar protesta de decir verdad, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, aceptó que los niveles de pobreza en nuestro país no han disminuido en los últimos años, debido, entre otras cosas, a la falta de crecimiento económico en las 3 últimas décadas. En efecto, la pobreza en México no ha disminuido. Los recursos destinados a la pobreza se han incrementado de manera considerable y evidentemente tiene que ver con que México tiene que crecer. La funcionaria centró su exposición en explicar los alcances que ha tenido la Cruzada Nacional contra el Hambre, la construcción de una comisión intersecretarial, 31 comités estatales, la multiplicación de recursos del ramo 20 canalizados a entidades, entre otros. Rosario Robles se refirió a la iniciativa de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo, la cual dijo busca la protección de las clases medias. Se habla que la reforma hacendaria propuesta golpea a las clases medias. Yo les quiero decir que el no haber puesto un IVA a alimentos y medicinas protege a las clases medias de este país. De haberse propuesto IVA en alimentos y medicinas, dijo, millones de mexicanos habrían caído en la pobreza. Así finalizó la secretaria. Protege a 14 millones de clases medias vulnerables que de haber habido un IVA a alimentos y medicinas, como algunos han sugerido, hubieran caído inmediatamente en las filas de la pobreza. Y también como parte del marco de la primera glosa al informe de gobierno del Ejecutivo, compareció el secretario de Gobernación. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, inició su discurso con un reconocimiento al Congreso de la Unión por las reformas de trascendencia que se han aprobado. Destacó además el papel que ha tenido el Pacto por México en estas tareas. El pacto, como lo han reiterado los partidos políticos y el Gobierno de la República, no pretende de ninguna manera sustituir las atribuciones del Congreso ni la agenda legislativa. Es un mecanismo que demuestra que es posible acordar sin renunciar a los principios. El titular de la Secretaría de Gobernación expuso también ante los legisladores que el gobierno federal busca garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de acciones como la prevención del delito, justicia penal eficaz, transformación del sistema penitenciario, coordinación entre autoridades y fortalecimiento de la inteligencia. La política pública de seguridad y la Procuración de Justicia del Gobierno de la República tiene como propósitos fundamentales reducir la violencia, combatir los delitos de manera señalada a aquellos que más vulneran a la sociedad. La situación de emergencia en varias entidades federativas provocada por los huracanes Ingrid y Manuel durante el mes pasado también fue abordado en su comparecencia ante las Comisiones Unidas. Que si bien hemos avanzado en nuestro sistema de protección civil, también es claro que debemos a la vez fortalecer los mecanismos de prevención y mitigación de riesgo. Ya en la ronda de preguntas y respuestas, el grupo parlamentario del PRI cuestionó al secretario de Gobernación sobre su actuación ante los embates climatológicos Ingrid y Manuel, que afectaron a 2/3 partes del país. Por ello, señor secretario, le pido que nos explique a profundidad qué medidas y acciones se tomaron antes de que Ingrid y Manuel tocaran territorio nacional. Se dio con oportunidad a las autoridades estatales de la proximidad de los fenómenos meteorológicos. La CONAGUA emitió el día 12 de septiembre una alerta. Y para el caso de Manuel, se emitió también un boletín. Los dos momentos en que se hicieron fue cuando se tuvo los datos específicos de que hicimos todo el protocolo con oficios, con comunicación con los gobernadores y con actuación también. Agradecemos mucho la puntual información que nos ha proporcionado en materia de protección civil en este momento. Con la información que nos comparte, queda claro que el gobierno federal cumplió con su deber y responsabilidad
de informar puntualmente. El diputado Jesús Aquino de Acción Nacional se refirió a los abusos de las autoridades migratorias federales y su posible colusión en delitos como secuestro, asalto y trata de personas. ¿Qué opina respecto de las afirmaciones realizadas por diversos organismos que velan por la protección de los derechos humanos de las y los migrantes, en el sentido de que en la comisión de los delitos contra nuestros hermanos migrantes participan por acción u omisión algunas autoridades? El problema de la frontera sur es un problema que nosotros consideramos como un asunto de seguridad nacional y que implica no solamente la participación de México, sino la participación de países de Centroamérica y Sudamérica. Que hay mucho que hacer en ese Instituto Nacional de Migración, porque apesta a corrupción, y el que puede hacerla limpia es usted. Cáigales de sorpresa, como dicen en mi tierra. La diputada del PRD, Lisbeth Rosas, manifestó su preocupación por el proceso que guarda la creación de la Gendarmería Nacional, la cual fue un compromiso que se hizo desde el principio del actual gobierno. Me preocupa otro tema que también ya comentaron algunos compañeros sobre la Gendarmería Nacional. Les asignamos un recurso. Es una secretaría verdaderamente con poderes que jamás se le habían dado. Pero además de ello, se cacareó por todos los medios que iba a ser una policía nacional. El proceso de la Gendarmería, diputada, está en camino. Hay el compromiso anunciado en la pasada reunión del Sistema Nacional de Seguridad de tener con instrucción militar y policial a 5,000 para el próximo año. Entonces yo sí le quisiera pedir que revise los perfiles. Más allá de los compromisos políticos, partidistas, siempre se debe de privilegiar, escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres. La seguridad pública y las estrategias para frenar a la delincuencia fueron el tema del cuestionamiento que la bancada del Partido Verde emitió ante el titular de la Secretaría de Gobernación. Le quiero preguntar respecto a los controles de confianza de los elementos adscritos a las corporaciones policíacas, toda vez que en los medios de comunicación hemos escuchado, desafortunadamente, que sigue dándose este problema. Y queremos hacerlo junto con ustedes, un replanteamiento de los controles de confianza que permitan verdaderamente entonces tener la certeza que no todo puede estar sujeto a un polígrafo. Hago un reconocimiento de la actuación que se ha hecho de manera pacífica para controlar las manifestaciones, que a pesar de manera violenta se han tratado de distorsionar respecto a las demandas legítimas de algunos sectores en la calle. La diputada de Movimiento Ciudadano, Nelly del Carmen Vargas, expuso que en los últimos meses municipios de Tabasco están registrando altos índices de inseguridad. Cuestionó al secretario sobre la protección a activistas de derechos humanos. ¿Cuáles son las estrategias de acciones que el gobierno federal está implementando en la frontera sur-sureste? Específicamente nos interesa saber en la frontera de Tenosique con Guatemala. Vamos a hacer este plan de la frontera sur en materia de migración. Será muy agresivo, será de inmediata aplicación, porque el hacer este plan nos permite no solo controles, sino cuidar los derechos de los que vienen hacia nuestro país. Con muy poca responsabilidad se están cerrando todas las vías de interlocución de la inconformidad social con el poder. Por un lado, se reprime y se hostiga a la manifestación popular. Por otro lado, en el Congreso se anula toda posibilidad de un debate real. La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, pidió al secretario de Gobernación no acallar las voces de protesta. Fue crítica con la iniciativa de reforma energética y particularmente con la falta de inclusión de fuerzas políticas minoritarias en el Pacto por México. Tenían el objetivo de incluir a todas las expresiones políticas de los ciudadanos, fueran minoritarias o no, la tan ya mencionada gobernabilidad democrática. La reforma que hoy se pretende, es evidente, da vuelta atrás a los principios democráticos. Que es un instrumento que le sirve al país, que no suple la responsabilidad ni la actuación, por supuesto, ni lo intenta, de las y los legisladores. Lo que se acordó es que al respecto de la energética fuera presentada por el presidente y que entonces dejáramos, más allá de un acuerdo interno en el pacto,
pudiera ser analizada y discutida y en su caso aprobada o no por esta legislatura. Instalemos una mesa plural de discusión, donde no esté incluidos solamente los pactistas, sino los pactistas, los gobernadores, para saber qué opinan del asunto federal, y todas aquellas fuerzas políticas vivas de este país que tengan algo que decir. En representación de la bancada de Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón preguntó al funcionario sobre las acciones no punitivas que impulsa el gobierno federal para combatir a la delincuencia. ¿Cómo se inserta la prevención en la política de seguridad y procuración de justicia? ¿Y cuáles son las acciones específicas que se han implementado en esta administración en materia de prevención? La política en materia de prevención, en su inserción en el tema de seguridad, no va aparte, pero sí tiene una gran atención. Es un programa también muy agresivo de prevención, es un programa que creemos que es una apuesta al corto, mediano y largo plazo. Reconocemos el esfuerzo de esta administración por equilibrar la política de seguridad atendiendo a las consecuencias como las causas de seguridad. Por otra parte, en el Senado de la República continuó de igual forma la glosa al primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ante las Comisiones Unidas de Educación y de Cultura compareció Emilio Chaifet-Chemor, secretario de Educación Pública. En su intervención, el titular de la Secretaría de Educación Pública aseguró que la reforma educativa emprendida pone al país a largo plazo en el camino de los mejores sistemas educativos, donde la participación de los profesores será esencial en el mejoramiento de la enseñanza. A partir de ahora solo ingresarán al servicio profesional docente las personas más aptas, porque los concursos de oposición serán la única puerta de entrada. Quienes ingresen o ya se encuentren en el sistema tendrán cursos de formación continua, específicamente diseñados con base en las deficiencias que se aprecien en los respectivos procesos de evaluación. El funcionario enlistó algunos de los programas y elementos fortalecidos con la reforma educativa. El proyecto de presupuesto del sector, que no es un programa, pero sí un referente, para 2014 se incrementa en un 8%. Asimismo, señaló que la celebración del Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial permitirá conformar el sistema de infraestructura y gestión educativa. Los programas de escuela de tiempo completo y escuela digna, así como los de informática educativa, la recuperación del Consejo Técnico Escolar y el acompañamiento al supervisor para que se vuelva parte del rendimiento de cada plantel, desarrollarán sendas políticas públicas para lograrlo. Esta misma semana, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sebastián Lerdo de Tejada, se reunió con senadores en donde se analizaron los resultados del Informe Financiero Actuarial 2013 del ISSSTE. La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sebastián Lerdo de Tejada, a fin de analizar los resultados del Informe Financiero Actuarial 2013 del ISSSTE. En el diagnóstico de dicha institución se da cuenta que actualmente atiende a 12 millones de derechohabientes, que equivale a 11% de la población nacional y que cuenta con 868,000 pensionados, que son el 17% del total nacional. Este documento oficial representa no solo un valioso instrumento para conocer la situación presupuestal, financiera, actuarial y los riesgos de esta institución vital para la seguridad social de los trabajadores del Estado, sino también para delinear políticas internas y externas encaminadas al mejoramiento de la misma. En la actualidad, el Instituto enfrenta restricciones presupuestales que inciden en la viabilidad financiera futura. En 2012, el ISSSTE recibió transferencias gubernamentales por 15,765 millones de pesos para afrontar su desequilibrio financiero. El seguro de salud con 2,471 millones de pesos. El seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez con 9,400
487 millones de pesos. El Fondo de Prestaciones Sociales y Culturales con 2.106 millones de pesos. Y por último, el Seguro de Riesgos de Trabajo cerró con un saldo negativo de 262 millones de pesos. Los senadores y las senadoras de los distintos grupos parlamentarios externaron sus preocupaciones por la pérdida de membresía del pensioniste y la insuficiente y antigua infraestructura con que cuenta el instituto, entre otras cuestiones. ¿Y qué es lo que se tiene programado para detener esta caída y que esta Afore nuestra, ¿verdad?, se fortalezca y que sea una de las más importantes en el país y que no vaya a caer en manos de Afores, sobre todo de corte internacional? Es lamentable también la situación en que se encuentran los hospitales del ISSSTE. Qué bueno que el director sabe la situación en que están, que son instalaciones viejas, que son instalaciones que tal vez me atrevo a decir que en muchas ocasiones no cubren con la normatividad. En el tema de portabilidad y convergencia en el que hemos, y más aún antes, en el tema de intercambio de servicios, yo quisiera preguntarle cuáles son los avances que hay ahorita en cuanto a ese intercambio con otras instituciones, sobre todo en el tema de la atención universal de la emergencia obstétrica. Entramos al análisis del detalle y vemos que el ritmo de crecimiento de los ingresos propios del instituto no crece a ritmo suficiente para atender la demanda de servicios, modernizar su infraestructura y atender con calidad a sus afiliados. Durante el año 2012 se llevaron en el ISSSTE 123 millones de acciones de salud que dan cuenta de la presencia del instituto en el sector y del gasto del seguro de salud, que absorbe cerca del 31% de su gasto programable. En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante el Pleno del Senado de la República, bajo protesta de decir verdad, tomó la palabra para exponer la situación de la política interior del primer informe de gobierno del presidente. En un primer momento refirió que el país se encuentra inmerso en una ruta de reformas en la cual se escucharán todas las voces. La relación del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión se basa en la más rigurosa observancia y respeto a la división de poderes. Estamos inmersos en una ruta de reformas. En cada una de las reformas emprendidas se escucharán las distintas voces. El secretario señaló que el Ejecutivo Federal ha cumplido con el compromiso de brindar información en materia de seguridad, con revisiones periódicas de los índices delictivos y sus metodologías. Señalo que entre diciembre del 2012 y agosto de este año hay tendencias positivas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tenemos una disminución del 16% en homicidios dolosos. Respecto al robo, una baja del 5% y una disminución de 9% en el robo de vehículos con violencia. En materia de seguridad, explicó que se han llevado a cabo diversas reuniones con los gobernadores de las 5 regiones del país y que se presentará de nueva cuenta el proyecto de mando único cuando se construyan los consensos suficientes. El compromiso en materia de seguridad corresponde a todos. En este gobierno asumimos nuestra responsabilidad en lo que corresponde a la competencia federal. Vamos ahora al trabajo en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde las y los legisladores se pronunciaron sobre el centenario de la disolución del Congreso. El agravio de la dictadura del poder legislativo fue la demostración más clara de la absoluta falta de respeto a la vida democrática, a la civilidad y a las instituciones de nuestro país. El equilibrio entre los 3 poderes de la República desapareció bajo la fuerza de las armas. En el Congreso no hubo cabida para la libre expresión de las ideas. La gran enseñanza que a 100 años de esos lamentables sucesos debemos aprender es que los legisladores, como representantes de la nación, deben servir al interés mayoritario del pueblo y no doblegarse servilmente ante quien ejerce el poder ejecutivo. La lección de nuestra propia historia es que nuestro pueblo no permite tiranías. Ahora son momentos históricos distintos y asimetrías diferentes frente a un poder institucionalizado. Sin embargo, las luchas campesinas, las reivindicaciones de los obreros, los estudiantes, los maestros, así como las históricas demandas de los pueblos indígenas,
indígenas permanecen con vida y vigor. A 100 años de la disolución del Congreso, desde esta Cámara de Diputados alzamos la voz y decimos: nunca más decisiones autoritarias, nunca más derramamiento de sangre, nunca más una dictadura ni ningún tirano podrá socavar ni disminuir el avance de la democracia que emana desde este honorable poder legislativo. Me gustaría revivir en toda la extensión de la palabra la recomendación de don Belisario Domínguez. Como diputados y diputadas debemos corresponder a la confianza con que la patria lo ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La patria nos exige que cumplir con nuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Sostenemos que nunca más un gobierno puede ser producto de un golpe militar, porque este conlleva atrocidades. Un considerable grupo de miembros de aquella 26 legislatura estuvo al nivel que el momento histórico reclamamos. Estamos plenamente seguros que hoy la enorme mayoría de los legisladores de esta 62 legislatura sabremos honrar a aquellos con su ejemplo sacaron adelante a México. Hoy conmemoramos el valor patriótico y republicano de los hombres que integraron la 26ª legislatura y no temieron ante el autoritarismo despótico de un usurpador. En nuestra memoria histórica vivirá por siempre esta defensa de la autonomía del poder legislativo como un referente obligado en la construcción de instituciones. Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se puso a discusión una minuta para regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, reforma que promueve, entre otros aspectos, la lucha contra la discriminación y la igualdad de responsabilidades en las labores del hogar. La diputada Rocío García fundamentó el dictamen. Que el propósito de las reformas es incorporar en la ley la obligación del Estado de implementar medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en los cuidados familiares. Las legisladoras externaron su apoyo a esta reforma que busca implementar medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y hombres. Hoy votaremos un dictamen de la Comisión de Igualdad y Género que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que hace 7 años de ser a 7 años de ser promulgada por el Estado mexicano, necesitamos seguir la ruta de una política de Estado eficaz. Las mujeres no solo somos una cara bonita o un cuerpo seductor, somos ante todo seres pensantes que a través del acceso a la educación o el trabajo pretendemos ayudar a la superación de nuestras familias. Vamos con la iniciativa porque son los temas de importancia nacional que nuestra línea socialdemócrata siempre ha encabezado. Esta reforma que les pido que voten a favor es una reforma que presentó el ex senador Manuel Velasco, hoy gobernador de Chiapas. Por eso la importancia para nosotros. Nos hemos comprometido en nuestra agenda legislativa a promover reformas con perspectiva de género que tutelen la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar o personal, el reconocimiento y reparto equitativo de las actividades domésticas. En Acción Nacional siempre hemos estado comprometidas y comprometidos con rechazar, corregir y sancionar toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por cualquier razón, incluidas las de sexo. Con la aprobación del presente dictamen, impulsaremos acciones tendientes a procurar el respeto de los derechos como son la igualdad, la libertad, la no discriminación, así como la convivencia de las mujeres y hombres en el ámbito político, económico y social. La modificación legal se aprobó con 449 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. Es momento de ir a la actividad en el Senado de la República. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación del Senado presentaron a consideración del Pleno el dictamen con la terna de los candidatos a integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Previo a la votación, diversos legisladores tomaron la palabra para referirse al dictamen.
La selección de este perfil se dio después de más de 9 horas seguidas de comparecencias, cuestionamientos a todos los candidatos. La composición final de esta comisión ejecutiva es plural. Estamos seguros, estamos ciertos de que asistimos a un proceso que cumple con la ley, pero también con la expectativa ciudadana en esta importante tarea por venir. Ciertamente, sin lugar a dudas, reúnen los requisitos planteados por la ley y avisoran que la comisión ejecutiva va a sacar adelante las actividades que tiene que resolver. Tras llevarse a cabo una votación por cédula, cada uno de los candidatos reunió por separado las 2/3 partes exigidas por el artículo 85 de la Ley General de Víctimas y tomaron protesta en la siguiente sesión ordinaria del Senado de la República. Luego de que fuera aprobado su nombramiento por el Pleno del Senado, en sesión ordinaria Adrián Franco, Talía Pedrosa de la Llave, Julio Antonio Hernández, Sergio Jaime Rochín del Rincón, Carlos Ríos Espinosa, Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata rindieron protesta de ley como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quedó de la siguiente manera. Para un periodo de 5 años, Adrián Franco Cebada, Susana Talía Pedrosa de la Llave y Julio Antonio Hernández Barros. Para un periodo de 3 años, Sergio Jaime Rochín del Rincón y Carlos Ríos Espinosa. Y finalmente, para un periodo de 1 año, eligieron a María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata. En el Senado, legisladores debatieron en relación a caudillos de la Revolución Mexicana en el marco de aniversario del natalicio de Francisco Villa. Los detalles a continuación. A 135 años de su nacimiento, la figura del general Francisco Villa continúa como materia de debate para la historia. El Pleno del Senado de la República discutió un dictamen de reforma al artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales para que el 5 de junio, fecha en que nació el Centauro del Norte, se hice la bandera nacional a toda asta, en conmemoración del revolucionario. El senador Héctor Larios se manifestó en contra de la propuesta. Me parece que no podemos modificar la ley de la bandera y el escudo nacional para honrar un personaje que por el dolor de una derrota o de 2 derrotas ordena masacrar a toda la población de un municipio del interior del estado de Sonora, San Pedro de la Cueva. Legisladores del PRD y del PRI manifestaron el voto a favor de la propuesta, pues consideraron que las acciones del general Francisco Villa fueron contundentes para derrotar a la dictadura de Porfirio Díaz y al régimen de Victoriano Huerta. Porque estamos honrando al héroe y al personaje que logró con su definitiva participación como el mexicano más conocido en el mundo, hacer que la revolución triunfara y cayera la dictadura. El voto del grupo parlamentario del PRD es por respetar la historia, por respetar la forma como ha sido escrita la historia y por no regatearle ningún reconocimiento a hombres como Francisco Villa, como Emiliano Zapata. Finalmente, el dictamen fue aprobado con 83 votos en pro, 7 en contra y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de esta semana en el Congreso. Les recuerdo que puede mantenerse informado día a día a través de Noticias del Congreso, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Lo esperamos. Hasta la próxima.